Hola a todos, ¿qué tal? Hemos estado hablando del testimonio de la Iglesia de Palma en diferentes pueblos de la isla de Mallorca. Hoy vamos a continuar con los sucesos que pasaron durante el siglo XIX referidos a la Iglesia de Palma. En 1887, el evangelista Serafín Nebot, incansable evangelista, fue detenido acusado de predicar doctrinas extrañas. Fue encarcelado y pasó un tiempo en prisión. El pastor de Palma, Pedro Pons, escribió a las autoridades. Thomas Brown también consiguieron su liberación. Sin embargo, el tiempo pasado en prisión le dejó secuelas físicas que ya le acompañarían durante el resto de su vida. Ese mismo año, en 1887, se abre por primera vez un templo en la calle Murillo de Palma. Sería en el número 18. Por supuesto, el templo también tenía escuela. Al año siguiente, el superintendente Brown cesa por cansancio y es sustituido por otro superintendente, en este caso el superintendente Smith. Este hombre llegará a Palma acompañado por el pastor Carlos Porri, que ayudará en la iglesia de Palma. Con estos cambios, el pastor de Palma, que era Pedro Pons, se marcha, vuelve a Menorca y llega otro pastor menorquín para la iglesia de Palma. Será José Ribé, que junto con Carlos Porri dirigirán la iglesia de Palma. El superintendente Smith organizó, nada más llegar, las conferencias anuales de predicadores. Eran unas reuniones donde se reunían todos los predicadores de Mallorca. La primera de ellas se hizo en la propia casa del superintendente Smith, que era en la calle Conquistador. Al año siguiente se volvieron a realizar, pero esta vez en la calle Villalonga, donde vivía el pastor Porri. La última década del siglo XIX es una época de mucha persecución para el pueblo evangélico. En todos los sentidos, hay mucha oposición. El peor de todos estos años fue en 1893. Fue terrible en concreto para la iglesia de Capdepera, que tuvo que soportar un montón de pruebas. Una de ellas fue que estaban construyendo un nuevo templo en un local que habían comprado y el ayuntamiento se lo expropió con la excusa de que allí se había de construir una plaza pública. También vinieron nuevas órdenes al pueblo, los ligorinos, para abrir escuelas católicas y así fastidiar a las escuelas metodistas. También el obispo de Mallorca promovió la creación de una cooperativa de obreros católicos para dejar aislados a los evangélicos. En noviembre de este mismo año, el escritor y canónigo Antonio María Alcover, que recopiló las rondallas mallorquinas, lanzó una campaña en contra de los protestantes de Capdepera. Estaba obsesionado realmente con la iglesia de Capdepera. Hizo artículos en el periódico e incluso publicó una obra infame llena de insultos y descalificaciones gratuitas contra los protestantes llamada Desatinos de un protestante. Con todos estos ataques, la iglesia de Capdepera en pleno se dirigió al notario de Artà para levantar un documento público. Este documento fue conocido como la renuncia y constaba básicamente de 3 puntos. Uno, la renuncia a la Iglesia Católica y a todos sus ritos. El segundo era el deseo de ser enterrado en el cementerio civil. Y el tercero era la autorización que daban los miembros de la Iglesia al pastor para poder ser visitados y para poder celebrar sus reuniones, sus ceremonias. Por si todas estas cosas fueran poco, pocos días antes de acabar ese mismo año llegó una orden del ayuntamiento por la que se clausuraba el templo. Motivos: por no tener presencia, no tener aspecto de templo, evidentemente era una casa particular, y por realizarse sesiones fantasmagóricas. ¿Qué era esto? Era simplemente que se utilizaba una especie de proyector de diapositivas, la linterna mágica, para explicar las lecciones y las reuniones. Esta oposición también se notó en otros lugares de Mallorca. Por ejemplo, también en esta época tiene que cerrar la iglesia de Artà. Juan Castell, que era el que se había cuidado de ella, pasará a ayudar al pastor de Menorca. Y en 1896 también se cierra la iglesia de Alcaida y el templo de Palma de la calle Ballori. A pesar de todos estos problemas, los creyentes de Palma siguieron haciendo campañas evangelísticas. Por ejemplo, lo hicieron en 2 poblaciones cercanas a Palma, Solanglada y Establiments. Por supuesto, con la consabida oposición habitual que había siempre en estos casos. En 1896 se despide el superintendente Smith. Este hombre tuvo que dirigir la obra en los momentos de más oposición católica. Pasó la época de más problemas.
dimitió porque fue nombrado superintendente de Cataluña y Baleares. En 1898, el templo de la calle Murillo, que estaba en el número 18, se traslada al número 42, primer piso. Para muchos creyentes sigue siendo pues el pisito, aún lo recuerda. Curiosamente, el precio que se pagó por el alquiler eran 300 pesetas, 1,80 € anuales. O sea, ¿quién pillará esos precios hoy en día? Acabando el siglo hay más novedades. En 1899, una novedad positiva. Se permite reabrir el templo de Capdepera, que llevaba 6 años cerrados. Y en 1900, el último año del siglo XIX, hay cambios en la pastoración de Palma. Rafael Miguel, uno de los responsables de la iglesia, a partir de este momento será el pastor. En 1903 vuelve de su colaboración en Menorca Juan Castell, y en esta misma fecha también se cierra el templo de Campos, que llevaba abierto pues bastantes años, pero por una serie de presiones católicas había hecho que poco a poco todos los miembros fueran abandonando la congregación. Mejores noticias llegaban ese mismo año, 1903, desde Capdepera, porque se inauguró el templo de la calle Sant Pere, que se había construido anexo a la casa de la familia Alou, que es el templo que conocemos todos nosotros hoy en día. En 1905 empieza una nueva actividad en Palma. Fue introducida por el pastor Carlos Porri. Se trata de esfuerzo cristiano, una actividad principalmente enfocada a los jóvenes. En 1905 se produce la conversión de Juan Bibiloni. Juan Bibiloni había sido ermitaño por un tiempo, lo había dejado y en este momento era carabinero y estaba destinado en Capdepera. Conoce a Bartolomé Alou y por medio de conversaciones que tiene con él llega a convertirse. Dejó su trabajo, se hizo colportor, repartiendo Biblias por los pueblos, y uno de los primeros lugares que visitó fue Portocristo, porque allí tenía familiares que vivían. En concreto fue la barriada de Escoll, que está a 2 kilómetros de Portocristo. Allí predicó y se convirtieron varios de sus familiares, 2 hermanas y una sobrina, y otros vecinos. Surgirá de esta manera un núcleo que se irá reuniendo en las casas de campo y que en el futuro pues, será el germen de la iglesia de Portocristo. En 1910 fallece Serafín Nebot, a consecuencia pues, también de los problemas físicos que había tenido en el tiempo que pasó en prisión. Había sido uno de los primeros convertidos y un evangelista incansable. También en estos años hay bajas importantes en la iglesia de Palma. El pastor Carlos Porri abandona la isla después de haber estado aquí trabajando durante 20 años, y también José Ribé, que había sido pastor pues, de la iglesia de Palma, regresa a Menorca, a su tierra natal. Juan Castell se hará cargo de la escuela y el pastor seguirá siendo Rafael Miguel. Continuaremos con la historia del siglo XX, pero esto ya será en el próximo capítulo. Por cierto, os espero a todos.